Alberto Angurel. Le voy presentando mientras se aproxima. Él es catedrático del Departamento de Ciencia y Tecnología de Materiales y Fluidos y coordinador de un grupo de investigación que es Láser para Energía y Materiales Avanzados, el LEMA. Y precisamente uno de los ámbitos, ¿no?, de trabajo donde más actúa es la utilización del láser en procesado de materiales. También ha participado en muchos contratos y proyectos de investigación, ha codirigido 12 tesis doctorales, lo cual es un gran número y realmente eso implica una escuela, ¿no?, después de uno mismo, que siempre en la universidad es muy positivo. Ha desempeñado también cargos de gestión, vicerrector del Instituto de Ciencias Materiales de Aragón, director del Servicio de Apoyo a la Investigación y también ha desarrollado muchos años actividades de divulgación. Con lo cual yo ya le cedo la palabra para que nos hable de nuevos protocolos de limpieza con láser en la conservación del patrimonio. Muchas gracias. Muchas gracias. No, ya está. Bueno, muchas gracias y... Ahora sí, ahora sí. Para arriba la palanquita. Ahora. Y quería agradecer también al Instituto de Patrimonio y Humanidades darme la oportunidad de acercarme aquí, porque lo primero que os voy a contar un poquito son las actividades que desde el Grupo LEMA hacemos en conservación del patrimonio. Y resulta curioso que somos un ejemplo de que muchas veces es más fácil colaborar con cualquier grupo del mundo antes que con el que tenemos en el cuarto de al lado. Entonces, bueno, os contaré un poquito las actividades donde estamos ahora involucrados relacionadas con el patrimonio. Os contaré algún ejemplo de aplicación de tratamientos láser para limpieza de vidrieras, algunas técnicas de monitorización in situ que estamos intentando implantar para la aplicación en patrimonio. Y lo que os decía, ahora, por ejemplo, estamos colaborando estrechamente con investigadores de Historia del Arte de la Universidad de Burgos y junto con ellos con investigadores del Museo de la Evolución. Y hemos llegado incluso a formar una unidad asociada de vidrio y materiales del patrimonio cultural, en donde tenemos una colaboración muy estrecha que, bueno, pues uno de los resultados fue participar en una red Marie Curie de doctorados, en donde, bueno, pues colaborando con universidades de Portugal, Italia, Israel y Francia, bueno, pues se generaron 13 tesis doctorales en cotutela sobre aplicación de técnicas de ciencia de materiales en patrimonio y arqueología. En nuestro caso, desarrollamos 2 tesis doctorales, una con aplicación de tecnologías láser para conservación de vidrieras. Me gustaría aquí fijaros que la persona que realizó la tesis tenía una formación en humanidades. La segunda tesis doctoral fue aplicación de tecnologías láser para la conservación de artefactos arqueológicos. En el fondo eran restos que se habían encontrado alrededor de Atapuerca. Aquí la persona que realizó la tesis doctoral era ingeniera. Si os quiero decir a la cual de las dos les resultó más complicado hacer una tesis doctoral de tecnologías láser para conservación del patrimonio, no os podría decir aquí cuál fue más difícil, si el ingeniero o el arqueólogo. A los dos les resultó, me da igual, es que cualquier persona que entre y empiezas a hablarle de un láser, lo único que sabe es un puntero que están dando a los futbolistas en el ojo todo el día. ¿Vale? Pero ya os digo, esto es que es una formación multidisciplinar, aquí sí que es totalmente multidisciplinar y que, bueno, pues la formación básica, obviamente, la persona que era arqueóloga le resultaba mucho más fácil entender, bueno, qué problemáticas había en los materiales en los diferentes periodos de la historia. Y al ingeniero pues les resultaba mucho más fácil a lo mejor estar pensando en qué es una afluencia, qué es una irradiancia y todas esas cosas, pero claro, luego había que aplicarlo a materiales que no son los materiales modernos que estamos aplicando en la actualidad. Por eso os digo que me os animo a que cualquiera que sea, me da igual la formación que tenga, que entre en un proyecto multidisciplinar, es apasionante. Es apasionante, pero también es difícil. O sea, yo lo primero que he tenido que aprender es a hablar con un historiador.
a que los dos hablemos lo mismo. Cuando estamos en una reunión y uno habla de que este tratamiento es bueno, los dos entendamos que el bueno es lo mismo, cosa que os puedo asegurar que al principio no ocurría así. También ahora estamos colaborando con la Fundación Santa María de Albarracín y uno de los cursos que ha empezado el año pasado fue la de aplicación de técnicas láser aplicadas a la conservación y restauración del patrimonio, en donde aquí lo que intentamos es proporcionar algo de formación a los... aquí los alumnos son todos ya restauradores que están aplicando estas técnicas en el... Y nos podéis imaginar lo primero que es que llegamos el primer día y les empezó a hablar de logaritmos neperianos a un restaurador que el primero que me dijo, dice, oye, yo las matemáticas las dejé en octavo de GB. Bueno, pero al final acabas, después de las 2 semanas hablando con ellos, pues oye, manejan todo lo que son los conocimientos para saber qué es lo que están haciendo con un láser, que no es solamente un puntero que yo doy a un punto y veo cómo voy arrancando materiales. Y les has dado herramientas para que puedan decidir qué tratamiento láser es más adecuado a un problema y el otro, ¿de acuerdo? Al final ninguno se murió, ¿de acuerdo? Hicieron y acabaron haciendo logaritmos neperianos después de las 2 semanas. Aquí ahora os quería contar un ejemplo de cómo aplicamos las tecnologías láser en vidrieras, y lo que hacemos nosotros es en el fondo decir, bueno, la tecnología láser se viene utilizando hace muchísimos años en restauración del patrimonio, y lo que pretendemos es ir acercando a la restauración todos los avances que está teniendo el láser. O sea, un láser de hoy en día no es lo mismo que un láser de hace 40 años. Los láseres que estáis utilizando en patrimonio son los mismos que hace 40 años. Entonces, ¿qué me está ofreciendo la tecnología láser en estos 40 años que puedo aplicarlo a la restauración del patrimonio? Entonces, obviamente, cuando yo estoy, en este caso, por ejemplo, os voy a contar ejemplos de limpieza con láser. Cuando yo limpio, tengo un material que está depositado sobre otro, que es el que quiero conservar. Tengo 2 situaciones habituales. La primera es que los umbrales de daño, las energías que yo necesito para arrancar el material que queréis eliminar, sean mucho menores que las que dañan el material base, con lo cual es un proceso de limpieza muy fácil, porque simplemente tú tienes un rango de energías que sabes que vas a limpiar y que cuando llegues a tu material no le va a pasar nada, pero hay muchos casos en donde eso no ocurre. Y en patrimonio pues hay un problema, y es que cada material es diferente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tengo, en el caso de las vidrieras, pues hay vidrieras que solamente está el vidrio, otras vidrieras en donde hay una grisalla encima y no van a responder igual ante una radiación láser, y eso hay que tenerlo presente. Por otro lado, si yo estoy pensando ya, por ejemplo, en aplicar láseres de pulsos ultracortos, y cuando estamos hablando de láseres de pulsos ultracortos, y estoy yéndome que los láseres que estáis utilizando normalmente en patrimonio son pulsos de nanosegundos, y yo estoy ya trabajando con pulsos de femtosegundos, eso hace que los tiempos de interacción son muy distintos, y yo lo que estoy haciendo es afectar a muy poquito volumen de material, con lo cual puedo hacer procesos mucho más controlados sobre la superficie de vuestro material. Pero también genero cosas nuevas que no aparecían con los pulsos anteriores. Entonces, por ejemplo, ahí tenéis una imagen de un vidrio en donde yo empiezo a cambiarle el color. Sí, antes de empezar a mecanizarlo, que serían mis umbrales de daño anteriores, estos láseres empiezan a cambiar el color. Eso hay que tenerlo también presente a la hora que yo esté pensando diseños nuevos. Pero luego, claro, el vidrio es un material muy particular, es un material que cuando vosotros... Bueno, esto ya cuando yo voy con mis alumnos ya les empiezo a decir, bueno, ¿a qué alumno, cuando he ido a casa de su abuela, porque las casas de ahora no están, habéis echado agua caliente o fría en un vaso y se os ha roto? Ya empiezo a tener que ya casi ningún alumno les ha pasado eso. Pero a nosotros yo creo que a todos ya nos ha pasado que si hacemos gradientes de temperatura muy bruscos en un vidrio, puede pasarle algo. Entonces, claro, uno puede pensar, oye, una vidriera, llega el láser, es transparente, por ejemplo. Entonces no le va a pasar nada, pero claro, tú estás limpiando algo que hay sobre la vidriera. Y como eso que esté sobre la vidriera se caliente, puedes romper el vidrio. Aunque el láser directamente sobre la vidriera no le haga nada.
Bueno, pues eso me lleva a tener que diseñar unos protocolos de limpieza que tengan que evitar esos procesos. ¿Cómo lo hacemos? Dejando tiempo para que el material se pueda enfriar, o bien alargando mucho los pulsos, o bien haciendo protocolos de limpieza y dejando tiempos de espera. Claro, todo esto un restaurador tiene que saberlo. Todo esto tiene que saber por qué está haciendo las cosas. Entonces, es lo que hemos ido pretendiendo cuando hemos estado trabajando, decir, vale, yo no quiero que seas un experto en láser, pero tienes que saber un mínimo de cosas de qué está haciendo el láser en tu material para que tú puedas luego diseñar cuáles son los protocolos más adecuados. Y esto, por ejemplo, lo estuvimos aplicando en el caso de vidrieras. Eugenio antes os ha contado el caso de una vidriera del siglo XI, de la zona de Chartres. Aquí os voy a contar un caso de una vidriera del siglo XV de la Catedral de Cuenca. Pero, claro, siglo XI, siglo XV significa que los tipos de vidrios que se fabricaban eran completamente distintos. Los tipos de degradación que he observado eran totalmente diferentes. Eugenio os ha enseñado antes una vidriera del siglo XI, en donde el ambiente ha ido comiéndose el vidrio. Aquí es una vidriera en donde la interacción con la lluvia ácida y todos los problemas medioambientales lo que ha ido es generando una capa, que veis que yo lo que veo es una vidriera totalmente con un velo superior que hace que esa vidriera haya perdido la transparencia. Yo no veo si incluso esta vidriera estaba pintada. Veis la cara de atrás, la cara que estaba dentro de la iglesia. Ahí se ve claramente que tenía unas trazas de grisalla tipo marrón, color marronáceo, es un óxido de hierro. En cambio, por la parte exterior no se ve. Bueno, pues haciendo análisis de microscopía electrónica y demás, haciendo análisis de espectroscopía Raman, como los que os ha contado antes Eugenio, somos capaces de determinar, por un lado, hay restos carbonosos, que puede ser de polución, restos de polución. Si están por dentro de la vidriera, pues normalmente estaba de que antes toda la iluminación producía un montón de humos, pero además, bueno, pues he podido comprobar que ahí lo que yo tengo en la superficie, bueno, pues la interacción con el azufre de la contaminación, bueno, pues tengo restos de sulfatos de calcio, de yeso, de calcita, de fosfatos, que es lo que yo tengo que eliminar para volver a recuperar la transparencia de esa vidriera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto con un láser de nanosegundos es muy complicado, porque el láser de nanosegundos calienta. Con un láser de femtosegundos sí que lo puedo hacer. Entonces, bueno, aquí tenéis protocolos en donde se va viendo cómo yo, cuadraditos que he ido limpiando. Fijaros cómo aquí yo tenía una zona de grisalla que he ido pasando. Con 2 tratamientos láser puedo llegar a eliminar todas esas capas de yeso sin llegar a afectar ni a la grisalla ni al vidrio que había en la parte inferior, ¿vale? Aquí ya veis una foto en donde se ve bien el color, en donde claramente he sido capaz de eliminar. Aquí era como estaba originalmente y como ha quedado después de la intervención con el láser. Esto me lleva también a que, claro, cuando una persona, un restaurador, está utilizando estas técnicas, ¿cómo sabe que tiene que acabar de interaccionar con el láser? El láser al final no deja de ser una intervención muy agresiva. Entonces, lo que le estamos introduciendo es que oiga el sonido que está generando el láser. Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, en una pieza de alabastro, que es un material sumamente delicado para poder trabajar, como yo, por ejemplo, aquí pintamos un poquito con lápiz un trozo de alabastro, y aquí tenéis como cuando yo he ido limpiando, cuando he ido quitando esa capa de carbono que he generado con el lápiz, como poco a poco yo voy viendo la cantidad de material que estoy generando y estoy monitorizando. Bueno, aquí veis con un tratamiento suave, con muchas pasadas, como cada vez voy quitando, y cuando ya llego al alabastro ya no le hago nada, no oigo nada. En el segundo caso, interacciones con un proceso de láser mucho más intenso y todo lo quito en la primera pasada. Vosotros ya decidís qué queréis, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, lo estamos haciendo para yo puedo monitorizar, y la idea es
introducir elementos de inteligencia artificial de forma que yo pueda ir recogiendo los sonidos que genera el láser cuando va limpiando y pueda tener herramientas que permitirían que saber si el proceso de restauración está haciéndose bien o no. Esto, si yo soy ingeniero, pues diría que el láser aprenda solo y al final lo haga solo. Eso se lo digo a un restaurador y se le ponen los pelos de punta. Con lo cual, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué información? No voy a pretender ya que el láser lo haga solo, porque no lo va a aplicar nunca un restaurador, sino qué información le tengo que dar yo al restaurador, que él se sienta cómodo y él decida cuándo necesita parar el proceso de restauración. Vale, y con eso, muchas gracias.